Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me siento muy contento en este nuevo día porque hoy vamos a compartir el capítulo 5. Vamos a hablar un poquito del capítulo 5 de esta magnífica obra que anteriormente pues ya la he tocado y he analizado sus anteriores capítulos. ¿Qué es la obra del Dr. Dyer? Tus zonas erróneas, ¿sí? Esta increíble obra tiene mucha información. A propósito de esto, tiene demasiada información que nos ayuda. Nos ayuda demasiado y no tienen idea. Porque vuelvo y comparto la tesis de esta gran obra del Dr. Dyer. Es que el Dr. Dyer dice que nosotros tenemos una serie de zonas erróneas, emocionales, mentales, que no nos dejan o que nos impide más bien ser felices en nuestras vidas. Entonces la idea es analizar estas zonas erróneas y sobre todo pues al final el objetivo, el fin de esto es erradicarla, ¿no? Esa es la tesis del Dr. Dyer. Pero bueno, hoy vamos a hablar, bueno, primero que todo quiero saludarlos a cada uno de ustedes donde se encuentren. Espero que se encuentren muy bien. Y nada, hoy vamos a hablar del capítulo quinto de esta obra. Saludar entonces, como les estaba diciendo anteriormente, saludar a las personas que escuchan este proyecto en las diferentes plataformas virtuales, por ejemplo en Spotify, Evox, YouTube y en las demás redes sociales donde comparto extractos de este contenido. De verdad que me llena de mucha ilusión poder compartir esto con ustedes. Bueno, vamos a entrar de lleno de inmediato porque hoy vamos a hablar de este tema interesante. Las emociones inútiles, culpabilidad y preocupación. Esto se encuentra en el capítulo 5 de la obra que les acabo de mencionar. Tus zonas erróneas del Dr. Dyer. Este capítulo es muy importante. Sí, demasiado. Porque aquí hay una nueva zona errónea que debemos atacar, a la que debemos de prestar mucha atención, y es la culpabilidad y la preocupación, entendiendo que, según lo que postula el Dr. Dyer, que esto pues impide muchas veces ser felices en nuestra vida y sobre todo que atasca nuestra vida. Entonces es de gran importancia prestar la atención, identificar cuando nos encontramos ante una emoción de culpabilidad y preocupación en el contexto de que no va a servir en nuestra vida para mejorarla, ¿no? Para que seamos mejores. Al final, recuerden que siempre nosotros estamos trascendiendo, estamos siendo mejores, ¿sí? Entonces vamos a tocar una serie de tópicos relacionados a cómo identificar este problema y sobre todo cómo tratar de alejarlo de nuestra vida o tratar de atenuarlo más bien, ¿no? Porque son cosas que siempre permanecen propensas en nuestra vida y que no es fácil sacarlas de la misma, ¿no? Entonces vamos a tocar una serie de tópicos relacionados a este tema. Bueno, hoy vamos a hablar, aquí he colocado un índice temático donde vamos a hablar de la culpabilidad y la preocupación para el Dr. Dyer, ¿sí? La diferencia entre culpabilidad y resiliencia, ¿sí? También vamos a hablar de la culpa residual. También hablaremos de la culpa autoimpuesta. Y también la culpa como un arma mortal en los niños. Este punto va a ser demasiado importante. Y finalmente cerraremos este análisis con el agravante de la culpa. Entremos de lleno. ¿Qué nos dice el Dr. Dyer en la premisa de este nuevo capítulo? El Dr. Dyer dice textualmente, dice lo siguiente: si tú crees que sentirte mal o preocuparte lo suficiente cambiará un hecho pasado o futuro, quiere decir que resides en otro planeta con un diferente sistema de realidad. Sobre todo esta última palabra es muy importante. La realidad. ¿Cuál es el sistema de realidad en el que nosotros nos encontramos? Es muy importante porque muchas personas creen que preocuparse y que ingresar a un estado de culpa, esta palabra la diremos mucho, pues va a cambiar
va a cambiar lo que vivieron antaño y va a cambiar su futuro. Ese es el sistema de realidad en el que muchas veces nos encontramos. Creemos que sentirnos culpables por algo que nosotros, si bien es cierto, cometimos, va a cambiar los resultados que tendremos a futuro. Y esto es muy incierto, ¿sí? Esto es totalmente equivocado, ¿sí? Porque ingresar a un estado de culpa lo que hace es que calcome nuestra vida poco a poco. Sentirnos en un estado de culpa, preocuparnos por ello, muchas veces lo que no aporta, ¿verdad? No aporta para los resultados que tendremos a futuro. ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Ese es el razonamiento principal. Podemos preocuparnos todo lo que sea, pero no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Por ende, es muy banal, demasiado banal, preocuparse y sentir un estado de culpabilidad. Culpabilidad entendiendo por lo que nosotros hicimos en el pasado, por algo que hicimos y que al sol de hoy pueden pasar días, meses, años inclusive, y todavía nos sentimos culpables. Eso no cambia nada, no cambia lo que ocurrió en el pasado, sentirnos culpables, esa es la tesis del Dr. Dyer, y preocuparnos en este caso por lo que va a ocurrir en el futuro, pues tampoco. Así que he allí la idea, ¿no? Teniendo estas ideas claras, vamos a ingresar al primer tema. La culpabilidad y la preocupación para el Dr. Dyer. El Dr. Dyer dice, textual, que la culpabilidad quiere decir que despifarras tus momentos presentes al estar inmovilizado a causa de un comportamiento pasado. Miren qué interesante, qué interesante. Cuando nosotros ingresamos a un estado de culpa por algo que nosotros hicimos y no podemos resolver, o sea, no podemos librarnos de esa culpabilidad, eso atasca nuestro presente. Esto es lo que nos está diciendo literalmente el Dr. Dyer. Atasca literalmente nuestro presente. ¿Por qué? Porque vivimos estancados en un estado de culpa por algo que ya ocurrió, ¿sí? Y que sencillamente a través de esta culpa, y es lo irónico, no vamos a poder cambiar lo que ya ocurrió, ¿cierto? Entonces muchas personas viven años, inclusive años, decenas, inclusive hasta el día de su muerte, con una culpa, con algo que no los deja vivir en paz. ¿Y para qué? Para que al final de la muerte entiendan que esto no lo pudieron cambiar. Entonces ahí es donde vamos entendiendo que vivir en un estado de culpa por algo que nosotros, si bien es cierto, hicimos, pues no va a cambiar nada. Pero para eso el Dr. Dyer agrega una solución para este asunto, para el tema de la culpabilidad. ¿Cómo? Bueno, en este segundo tema, que es la diferencia entre culpabilidad y resiliencia, él nos da la fórmula para que nosotros afrontemos la culpabilidad desde otro prisma, desde otra perspectiva. Porque él dice lo siguiente, miren. Si simplemente estás aprendiendo lecciones de tu pasado y prometiéndote evitar la repetición de algún comportamiento específico, eso no se llama culpa. Vamos a dejarlo hasta ahí. O sea, él dice, si estás aprendiendo de lo que tú hiciste, si hiciste algo, negativo, que tú crees que es negativo, algo malo, y te sientes culpable por ello, pero tú aprendes de lo que hiciste, ¿correcto? Aprendes de lo que hiciste. Eres resiliente, eres estoico en toda tu esencia, pues sí, eso no se llama culpa. Ahora, sigue diciendo el Dr. Dyer. Sin embargo, si experimentas, o más bien, sin embargo, experimentar culpabilidad solo cuando ese sentimiento te impide actuar ahora porque antes no te comportaste de cierta manera, creo que ahí lo leí mal, porque aquí hay una pequeña equivocación. Porque él dice, claro, si experimentas la culpabilidad solo cuando ese sentimiento te impide actuar ahora porque antes no te comportaste de cierta manera, bueno, él se está refiriendo más que todo a esta culpa que nosotros hacemos que se vuelva perpetua.
Y es ahí lo peligroso. Él nos está diciendo, en otras palabras, puedes reflexionar de lo que tú viviste y ser resiliente. O puedes atascarte en esa culpabilidad y no cambiar. Eso sí se le llama estado de culpabilidad en toda su esencia, y es algo que no nos permite cambiar. Una cosa es la resiliencia por algo que hiciste, eso no es estado de culpa. O sea, cuando tú reflexionas por algo que hiciste, wow, sé que esto que hice estuvo mal, no estuvo bien, reflexionas, pero no ingresas en un estado de culpa perpetua. ¿Sí? Esa es la gran idea y la gran diferencia. Identificar cuándo te encuentras en un estado de resiliencia y cuándo te encuentras en un estado de culpabilidad, el cual no te deja seguir tu vida en paz. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Ahora, el Dr. Dyer también habla de la culpa residual, y este es un tema muy interesante, porque él dice, esta culpa es la reacción emocional que lleva a la gente consigo desde sus memorias infantiles. Perdón. Deberías sentirte avergonzado por lo que has hecho. Coloca él ese ejemplo. Claro, por supuesto. Esta culpa residual se crea a partir de las primeras etapas de nuestra vida y, consecuentemente, de nuestro aprendizaje en la vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos en nuestras primeras etapas, nosotros vamos, o más bien nosotros escogemos como modelos de aprendizaje a lo que las personas hacen. Nuestro círculo primario, ya lo he hablado anteriormente, que son nuestros padres, nuestros hermanos, las personas que están ahí con nosotros a cada instante, y pues nuestro círculo secundario, nuestros profesores, amigos y demás, ¿verdad? Entonces, claro, estas personas sirven como modelo en las primeras etapas de nuestra vida para nuestro aprendizaje. ¿Qué ocurre? Nosotros, y esto lo vamos a ver más adelante, incorporamos como aprendizaje un estado de culpa que más adelante lo trasladamos a nuestra etapa adulta, y es un gran peligro. Porque aquí él coloca el ejemplo. Deberías sentirte avergonzado por lo que has hecho. Muchas veces nuestros padres, cuando nosotros actuamos en contra de lo que ellos creen que deberíamos hacer bien y lo que ellos creen que es mejor para nosotros, cuando actuamos en contra de eso políticamente correcto, es ahí en donde nos hacen sentir mal. Nos hacen ingresar a un estado de culpa que muchas veces se incrusta en nuestra vida de tal forma que mantenemos con ese estado de culpa, sobre todo con el modelo, porque el asunto aquí es el modelo de estado de culpa. Mantenemos con ese modelo durante muchos años de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue algo que nuestros padres indirectamente nos enseñaron. Por ejemplo, no sé, no ver películas o cierta clase de películas de acción, por ejemplo, ¿sí? So pretexto de que eso está mal. Puede ser que un padre nos diga eso, ¿no? Le haya dicho eso a sus hijos, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos creciendo con ese modelo. No debo ver esto, no debo ver esto. Si es que nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos dicen, no veas esto porque eso está mal, ¿sí? Nosotros consideramos que está bien, pero ellos nos dicen, no, eso está mal, porque ellos creen. Sobre la base de sus ideologías, ellos creen que eso está mal. Nosotros vamos creciendo. Y fíjense lo irónico, al final, cuando crecemos, nos damos cuenta que eso que nuestros padres creían que estaba mal, al final no era tan malo como nosotros creíamos. Y vivimos tantos años sometidos a ese estado de culpabilidad. Por eso el Dr. Dyer habla de la culpa residual. Esta culpa es muy peligrosa. Ahora, él habla también de la culpa autoimpuesta. ¿Qué significa esto? Aquí también vamos a colocar un ejemplo. Miren, él dice, es la culpabilidad impuesta por sí mismo cuando se infringe una norma adulta o un código moral adulto. El individuo puede sentirse mal durante mucho tiempo, aunque el dolor nada puede hacer para cambiar lo que ha sucedido. Irónicamente, nada puede hacer. Imagínate que, por ejemplo,
tú discutiste con tu amigo. Y entonces esta discusión, en el rigor, en el vigor de esta discusión, te llevó a decirle una mala palabra a tu amigo. Entonces lo que va a ocurrir es que después, cuando tu sangre se enfría, empiezas e ingresas a un estado de culpa del que no puedes salir tan fácil. Y entonces te sientes una semana mal por lo que hiciste, 2 semanas mal, 3 semanas mal, meses con ese estado todavía de culpabilidad, inclusive años. Esto pasa, esto no es invención mía, esto es real. Y no puedes salir de allí. A eso se refiere esa culpa autoimpuesta. Como yo creo que la palabra que le dije a mi amigo fue mala, fue negativa, me ingreso yo mismo a un estado de culpabilidad y no salgo de ahí tan fácil. Esta es la culpa autoimpuesta de la que el doctor Dyer habla, menciona. Esa culpa que nosotros mismos aprendemos y de la cual no salimos tan fácil, que finalmente pues lo que hace es perjudicar a nuestra vida en grandes maneras, grandes proporciones. Entonces, he allí la idea. Una vez más, sé resiliente. Si discutiste con tu amigo, listo, perfecto. Sé que hice mal, pero no voy a mantener toda la vida sintiéndome mal por algo que fue un error y que pues me disculpé incluso y que ya no creo que no volveré a hacer, ¿sí? Eso es ser resiliente, reflexionar por lo que hiciste, no vivir en un estado de culpa. Ay, no, eso estuvo mal, yo no soy buena persona. Yo no soy buena persona, decimos muchas veces. Yo no soy buena persona, soy un mal amigo. Esa es la culpa autoimpuesta y está muy mal, demasiado mal, según el doctor Dyer. Ahora, ya para ir finalizando, el doctor Dyer también habla de la culpa como un arma mortal en los niños. ¿Por qué este punto? Y este punto es vital. Lo mencioné en la introducción de este capítulo. Miren lo que dice el doctor Dyer acerca de la culpa como un arma mortal en los niños. Él dice: los niños, por supuesto, aprenden a usar este comportamiento destinado a producir sentimientos de culpabilidad en sus padres, al observar cómo los adultos en su mundo lo usan para conseguir las cosas que ellos quieren. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto es tan importante? Y sobre todo, no solamente para nuestra propia vida, sino para las personas que nos rodean, entendiéndolo aún más y más importante en los niños, en los hijos. Porque recuerden, los hijos, como dije hace un momento, nos utilizan como modelos de aprendizaje o para su aprendizaje. Nosotros somos los principales modelos que los niños utilizan para su aprendizaje. Entonces, ¿por qué esto es peligroso? Porque miren esto. Si tú vas al centro comercial con tu hijo o hija y entonces tu hijo, o sea, están pasando por el centro comercial y imagínate que pasan por una tienda de juguetes. Entonces tu hijo, bueno, un estado de emoción, de gran emoción, te dice: no, bueno, yo quiero entrar a la tienda de juguetes. Mamá, papá, por favor, cómprame un juguete. Pero eso no está dentro de tus planes y tú decides continuar recto. Muchas veces, y esto es muy frecuente, por cierto, los niños ingresan en un estado de un juego de manipulación. Ingresan en un juego de manipulación. Se colocan a llorar, empiezan a hacer berrinches, ¿verdad? Y a través de este juego de manipulación hay un trasfondo, ¿no? Y el trasfondo es que quieren que sus padres se sientan culpables para que al final los lleven de nuevo a la tienda de juguetes. Repito una vez más, esto no es invención mía. Este es un juego de manipulación que aplican los niños y que es muy efectivo a propósito de esto. Pero la pregunta es, ¿por qué los niños son así? ¿Por qué ese juego de manipulación? ¿Creen que ellos
¿Creen que ellos mismos lo aprendieron? ¿Viene acaso dentro de su génesis natural? No, en absoluto. Esto es aprendido porque nosotros los adultos se los enseñamos indirectamente. ¿Cómo? Bueno, volvemos al mismo ejemplo de los amigos. Si tú tienes tu hijo, ¿correcto? Y estás discutiendo con tu amigo al frente de tu hijo, y entonces tú le dices a tu amigo, ¿sabes qué? Oye, me gustaría que el día sábado que voy a hacer una fiesta, vengas a mi fiesta. Y tú le dices, ¿sabes qué? No, yo no puedo ir a tu fiesta. Entonces, ¿qué te dice tu amigo? No, pero es que tú eres un mal amigo. Inclusive esto lo dicen en bromas, ¿sí? Recochando, como decimos en mi país, en Colombia. Lo dicen en bromas, ¿sí? Pero indirectamente se está dando un mensaje. No, es que tú eres un mal amigo. ¿Por qué no vienes a mi fiesta? Si yo creo que tú eres un buen amigo. Si tú no vienes, vas a ser un muy mal amigo. Al final, ¿qué hace el otro amigo? Termina yendo. Entonces, si es que tu hijo estaba allí, por ejemplo, eso lo va aprendiendo. Va aprendiendo que al amigo, ¿verdad? Va aprendiendo que al amigo de su padre le funcionó eso para que su padre fuera a la fiesta. Y es allí donde se crea el gran problema, porque los hijos van aprendiendo eso. Entonces aquí hay algo fundamental que debemos rescatar, y es qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos en cuanto al vivir en un estado de culpabilidad y no de resiliencia. Vivir preocupados por lo que va a pasar mañana y no vivir en el hoy. Es muy importante lo que dice el Dr. Dyer. Después de esto, y finalmente ya para cerrar este capítulo, el Dr. Dyer habla de la agravante de la culpa. Este tema también es muy importante. ¿Por qué? Porque el Dr. Dyer dice lo siguiente: si estás tratando de perder peso y caes en un comportamiento contraproducente, puedes aprender de ellos y hacer lo posible para ser más eficiente en tu momento presente. Pero el sentirte culpable y lleno de autorreproches es una pérdida de tiempo. Pues si te sientes así durante mucho tiempo... Pues si te sientes así durante mucho tiempo, es muy probable que volverás a comer en exceso. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Miren, qué importante es este asunto, y lo vamos a tratar de desarrollar ya para terminar con un ejemplo. Si tú estás en una dieta estricta para perder peso y pasas por una pastelería y te compras una rebanada de pastel, ese comportamiento, bueno, es contraproducente con el proyecto que estás ejecutando, ¿no? Que es perder peso. Perfecto. Y aquí es donde ingresa el estado de culpabilidad o de resiliencia. Tienes dos caminos. El primer camino es decirte, wow, he caído, he fallado, no estuvo bien lo que acabo de hacer. Reflexionas y a partir de esta reflexión atenúas ese comportamiento contraproducente. O bajas más o bajas más el comer postres, ¿cierto? Bajas más eso, reduces más eso. O tienes el otro camino, que es ingresar en un estado de culpa. Y miren por qué esto es agravante. Porque muchas veces cuando nosotros estamos ante un proyecto y cometemos un comportamiento contraproducente, eso nos hace llegar a la siguiente conclusión. ¿Sabes qué? Yo creo que me siento tan mal por lo que acabo de hacer que yo creo que no me merezco estar intentando esto. No debería estar intentando perder peso porque
estoy cometiendo comportamientos contraproducentes. Estoy comiendo postres, estoy comiendo pizza, estoy recayendo. Por ende, no debería intentarlo más. Es mejor no intentarlo. Por eso, ingresar en un estado de culpabilidad perpetua es peligroso. Es muy peligroso. Porque atenta contra nuestros proyectos. Atenta contra nuestra felicidad. Atenta contra las demás facetas de nuestra vida. Atenta contra las personas que están en nuestro círculo social, en las que están a nuestro alrededor, sobre todo las más importantes, porque indirectamente le estamos enseñando qué tipo de comportamiento estamos ejerciendo frente a situaciones adversas, ¿sí? ¿Ingreso en un estado de culpa o ingreso en un estado de resiliencia? ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, yo creo que al final la moraleja que se debe rescatar de todo esto es, antes de preocuparnos, antes de ingresar en un estado de culpa por cosas que hicimos antaño, más bien debemos reflexionar. Claro, porque esto es una cadena. Me preocupo, o más bien asumo un estado de culpa por algo que hice y me preocupo porque no creo que lo vaya a poder cambiar en el futuro. No conocemos el futuro, amigos míos. El futuro no lo conocemos. Por ende es muy banal. Esa es la moraleja que debemos rescatar de todo esto. Es banal preocuparse por cosas que no sabemos. Por eventos que no sabemos si van a ocurrir. Es muy banal. Es muy banal asumir un estado de culpa por cosas que hicimos. ¿Cierto? Pero además, estas cosas van a dañar nuestra vida más adelante si seguimos preocupándonos por ellas. Creo que es la moraleja que podríamos rescatar de todo esto. Amigos, fue un placer. Nos veremos en el próximo capítulo de esta increíble obra, la del Dr. Dyer. Y nada, espero puedan disfrutar y extraer las diversas lecciones que se acaban de rescatar de este capítulo. Saludos.